con nuestra sección de salud y actualmente a la sociedad todavía le es difícil hablar de algunos temas de salud que pueden causar vergüenza o incomodidad en las personas y uno de ellos, por supuesto, es la disfunción eréctil. Y esta tarde ya está con nosotros la doctora Mirna Guadalupe Echaverría Sánchez, es médico adscrito al Departamento de Andrología del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Precisamente vamos a hablar acerca de la disfunción eréctil. Doctora, muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Y bueno, este tema pues sí causa mucho como tabú en los hombres y no se habla de esto, pero ¿a qué se debe que se dé este problema y la edad en la que se presenta con mayor frecuencia? Bueno, tendremos que ponernos a pensar que una disfunción eréctil se puede presentar en un hombre a cualquier edad. Ok. Todos los hombres tienen erecciones desde que son fetos. Y que verdaderamente pensar en una disfunción eréctil nos tiene que hacer pensar también en qué tipo de conducta sexual va a tener ese individuo varón. Porque no es lo mismo ser un heterosexual que ser un homosexual con disfunción eréctil. Ahorita vamos a explicarlo por qué. Y tampoco es lo mismo tener una pareja estable a tener contactos aislados y tener la disfunción eréctil. ¿Qué componentes puede tener una disfunción? Una disfunción puede tener un componente y el principal es neurológico, porque acordándonos de las etapas, tenemos la etapa del deseo, la etapa de la excitación, la etapa de la eyaculación y la del orgasmo. Y verdaderamente la disfunción eréctil pertenece a la etapa de la excitación, como la lubricación en una mujer, que es el fenómeno de la excitación. Entonces, verdaderamente, la disfunción eréctil se inicia con esta excitación, con lo neurológico, con los 5 órganos de los sentidos. Entonces, después de eso, vamos a tener una respuesta del sistema nervioso que va a hacer que haya una vía aferente y una eferente para dar lo que es la erección. En complemento, vamos a tener entonces un componente vascular. Pero para el que el componente vascular se dé en contacto con el sistema nervioso, vamos a tener en medio un componente que le vamos a llamar bioquímico, con esta respuesta que va a favorecer lo vascular. Y que estas 3 se ven ayudadas o complementadas con el componente hormonal de los hombres. Debemos de recordar que los hombres tienen 3 tipos de erecciones. Y cuando les pregunto, siempre se sorprenden. Ay, caray, ¿cuáles son esas 3? La primera sería la erección que ellos tienen por las mañanas. Mientras ellos están dormidos, ellos van a fabricar sus hormonas. Van a fabricar la testosterona cada 90 a 120 minutos. Y van a tener como reflejo una erección. Esa erección de las mañanas es el reflejo de su componente hormonal. La otra erección que ellos tienen es cuando ellos se masturban, donde es una respuesta con toda la cascada que hablamos, neurológica, bioquímica, vascular y hormonal, donde interviene la respuesta de ellos mismos. No hay un componente tercero, que sería la tercera erección, cuando tienen un coito. Porque entonces ahí el componente puede ser más emocional, en donde saben que se tienen que satisfacer, pero tienen que ayudar y complementar la satisfacción de alguien. Entonces, dentro de un interrogatorio, uno tiene que comparar cuál de estas 3 erecciones que se presentan es la mejor para ellos. Y eso es lo que nos va a ir dando poco a poco de por dónde está el problema. Perfecto. Bueno, parecía algo simple, ¿no? Decir, es una disfunción de las más comunes en los hombres, pero intervienen muchísimos factores, principalmente entonces es el mental, psicológico, ¿no? Y después a él viene aunado todo lo demás. Oiga, doctora, quería preguntarle, por ejemplo, los síntomas porque un hombre puede decir, bueno, es que a mí me pasa esto de la disfunción eréctil una vez en un mes, o que cuando ya es un signo de alerta que nos puede decir que tenemos un problema. Complementando lo que decía nuestra compañera, la disfunción eréctil se veía en el pasado como un problema psicológico, pero actualmente sabemos que con estos componentes puede ser un problema orgánico. Entonces, principalmente checamos que todo lo orgánico esté bien, para que entonces digamos, todo está bien, tiene un componente psicológico. Aunque en realidad, como la erección es un fenómeno también de estima en un hombre,
pues obviamente siempre va a tener un poquitín de componente psicológico donde hay que apuntalar precisamente esta estima. ¿Ok? Hablando de lo que serían la erección, nos tenemos que situar también que el pene es un órgano vascular. Entonces, todas estas enfermedades que pueden dar una vasculopatía van a dar un problema de erección. La definición dice que el problema es cuando se presenta con cierta frecuencia, que tiene una duración de 3 meses y que es la incapacidad de lograr o de mantener una erección y que debe de tener obviamente una lesión personal en lo emotivo, pero también empieza a interactuar con su medio ambiente, o sea, con la pareja o interactuar en su medio social. ¿Por qué? Obviamente tenemos al interrogar 2 tipos de preguntas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tienes una erección muy bonita, pero así como la tienes bonita, se te va bajando? Porque entonces, aunque logra penetrar, no logra tener la firmeza necesaria para hacer la fricción y que la mujer alcance el orgasmo. O bien, que apenas intenta y no puede despertar ese pene. Entonces, si hablamos del primer componente donde hay una erección muy bonita, podríamos pensar, tiene una buena vasculatura, pero no tiene un buen cierre venoso. Y en la otra, podríamos pensar que está más dañado. Un problema de erección puede predecir hasta con 4 o 5 años antes un problema cardiovascular y un infarto. Claro. Hablando de los tratamientos, doctora, bueno, ya se nos terminó el tiempo. Bueno. Y fíjate que nos quedan muchísimos temas, así que yo creo que vamos a invitar otra vez a la doctora, porque el diagnóstico, porque también hay exámenes, también el tema de que puede ser una señal de alarma para otro problema de salud, como nos indicaba ella, y también los tratamientos. ¿Qué le parece si lo hacemos para el próximo programa? Me parece perfecto, con mucho gusto. Muy bien, pues es así como nos despedimos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Abril, que tengas un excelente Día del Amor y la Amistad. Doctora, lo mismo para gracias. Bueno, pues a celebrar con la familia. Felicidades. Con la pareja. Gracias, nos vemos mañana.